bendiga. Bueno, hoy una vez más quisiera darle las gracias a Dios por permitirme y darme la posibilidad de hoy poder comunicar su palabra y poder comunicar, y no solamente ser comunicador, sino ser un buen administrador de los dones y de la gracia que me ha sido dada conforme al llamado que he recibido y del cual soy hoy partícipe por causa de la gracia y por la misericordia de Dios, que en un momento dado Dios tuvo para con mi vida, y hoy soy ese instrumento en las manos de Dios para comunicar las verdades del reino de Dios a su pueblo. Hay un interrogante que ha circulado mucho por las redes últimamente, donde apologetas y muchos estudiosos de la Biblia y personas que quieren darle sentido a la respuesta de dicho interrogante, y que también ha resultado ser el porqué de muchos creyentes, o el porqué en la mente de muchos creyentes. Y hoy yo quiero quizás no darle una respuesta contundente, pero sí tratar de hacerle entender a las personas, o al pueblo de Dios en este caso, es porque debemos ver las cosas de una manera totalmente distinta y de una perspectiva totalmente distinta, porque eso es lo que nos va a hacer entender este interrogante, o darle respuesta a este interrogante y ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no, verdad? Realmente nosotros debemos hacer silencio, todos aquellos que somos buenos ministros del Evangelio debemos hacer silencio donde la Biblia hace silencio. Y las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas solamente Dios las sabe, ¿no, verdad? Y aunque la Biblia da una respuesta certera y contundente, no explica, no da como que esos aspectos o explica acerca del tema, y en muchos de los casos muchas personas quedan sin entendimiento, quedan sin la aprobación de dicha respuesta que da la Biblia, sin hacer una explicación específica acerca del tema. Y muchos abrogan y reprueban la posibilidad de que esto pueda ser así. Es su incredulidad, precisamente porque no hay una explicación acerca del tema. Pues hoy vamos a cubrir ese espacio de dudas, de interrogantes y de respuestas. Vamos a ser contundentes con esto, ¿no? A la luz de la palabra, con respecto a dicho interrogante. La realidad es, y es necesario que escuchen bien y que analicen bien todo lo que voy a decir. La realidad es que ha circulado por las redes una pregunta acerca ¿dónde se originó la existencia de Dios? ¿O quién creó a Dios? ¿O de dónde sale Dios? ¿O cuál fue el principio de Dios? ¿O por qué Dios es eterno? ¿O cómo podemos explicar que Dios es eterno? ¿O cómo podemos explicar cómo puede ser esto si todo tiene un principio? No tiene sentido de que un ser pueda tener una existencia eterna para nosotros los seres humanos. Y esta pregunta surge en la vida de muchos, incluso hasta de personas incrédulas, o de personas que no tienen un pensamiento divino, que su raciocinio no se ha elevado a comprender las cosas conforme a lo que nos deja ver la Escritura, precisamente, y tienen un conocimiento limitado, producto de que su mente y su conciencia
no han sido expuestos a la luz de la palabra de Dios, o no se han enriquecido con las enseñanzas de sabiduría, de conocimiento y de ciencia que hay en la palabra de Dios. Esto trae como consecuencia de que la mayoría de las personas que reciben esta información no den aprobación a dicha exposición o a dicha respuesta. La realidad es que hoy en día esto sucede mucho, ¿no? Pero por un momento vamos a pensar en algo. ¿Cómo podemos ver cómo podemos analizar la existencia eterna de Dios si nos planteamos un principio de todas las cosas producto de que nuestra conciencia, nuestra filis o nuestro conocimiento o la comprensión que queremos llegar a tener de dicho asunto no está fundamentada bajo ciertos y determinados principios que van a influir directamente en nuestra comprensión, concepción, en nuestra filosofía, en nuestro conocimiento verdadero, a punto tal de dar una respuesta o de cubrir ciertas y determinadas interrogantes. Entonces, ¿cómo podemos darle respuesta a algo que aparentemente no tiene sentido a la luz de un pensamiento racional? ¿No, verdad? Incluso para muchos creyentes esto es de gran, o sea, simplemente creen en la eternidad de Dios porque la palabra lo recoge y ya, punto, se acabó. Yo fui así, sin embargo llegué a entender por qué Dios es eterno. Es la realidad, a mí Dios me lo reveló, pero hay muchos creyentes que simplemente lo creen porque la Biblia lo dice. Pero el problema está en que debemos hacernos esta pregunta. El ser humano es limitado desde un punto de vista antropológico, tanto en su forma física como en su forma espiritual, o en su esencia física o en su esencia espiritual. Entonces, es limitado en todos los sentidos, ¿verdad? Aunque Dios dio dones, capacidades y dio intelecto, no nos proveyó de poder alguno, no nos proveyó de algún don que pudiera tener como consecuencia de que por esos dones que nosotros hayamos recibido sean dones de poder. Me refiero a dones de poder a punto tal, estoy hablando del ser humano común, hermano, sin Dios. Ya cuando tú le perteneces a Dios, tú vives una vida debes vivir una vida sobrenatural. Y no poseemos esas capacidades. Ningún ser humano posee esas capacidades. No es capaz de transformar algo, no es capaz de afectar la materia, no es capaz de hacer ciertas y determinadas cosas que creen en la mente o en la percepción de las personas un wow, mira que esto, mira lo que logró hacer, o sea, nosotros no tenemos la capacidad dada por Dios con dones de poder, donde el ser humano cuando nace ya posee esas capacidades. La realidad es que el ser humano es limitado, es frágil ante la inmensidad de la creación, ante la inmensidad de todo lo que puede afectar al ser humano a punto tal de darle muerte al ser humano, aunque la existencia del ser humano es sempiterna. Estamos claros de que el cuerpo humano se descompone, una vez que muere hay una separación del cuerpo, del alma y el espíritu, y una vez que esto sucede, el alma de la persona sigue en existencia, lo que quiero que entienda, sí el espíritu también de esa persona. Pero tenemos que entender esto desde otro punto de vista. En lo concerniente a ello tenemos que pensar en qué estado nos encontramos nosotros para poder llegar a comprender ciertas y determinadas cosas. Y qué percepción puede llegar a tener el ser humano por
el factor externo que puede incidir en la vida del ser humano al punto tal de que esto puede traer como consecuencia una causa y un efecto y darle al ser humano una respuesta producto de lo que no puede lograr o de lo que no puede ver o de lo que no puede percibir por su comprensión limitada, producto del medio ambiente que le rodea, producto de lo limitado que es el ser humano en todo su sentir y su ser y en todo lo que es el ser humano. Entonces debemos ver las cosas desde una perspectiva distinta, poniéndonos en el lugar de Dios, en el estado en que Dios se encuentra. El estado de Dios en que Dios se encuentra es desde un asiento donde hay una fuerza infinita. O sea, yo me refiero a las características intrínsecas de la divinidad, donde hay donde hay un poder ilimitado, donde hay una fuerza ilimitada, donde hay una pureza ilimitada, donde hay una santidad ilimitada, donde no hay nada externamente fuera de Dios que pueda afectar a Dios en su ser. Una justicia perfecta, donde hay un poder tan grande que no se puede limitar, no se puede controlar, no se puede, solamente por Dios. O sea, el poder de Dios es incontrolable a no ser por el propio Dios. O sea, por eso es que permanece en un estado de santidad. Entonces, todas esas cosas le vamos a agregar. Y partiendo de que la Biblia enseña que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y a esto debemos agregarle la inmutabilidad de Dios, que habla acerca de lo inalterable que es Dios en su ser, en su forma de ser, en su forma de hacer las cosas, en su forma de obrar, en su forma de proceder. Y esto habla de que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, por eso mantiene una perfección única. Perfección donde no hay ningún tipo de tacha, donde no hay ningún tipo de mancha, donde no hay nada absolutamente donde no hay imperfección ninguna. Entonces, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios hablan de, bueno, imagínense ustedes que la Biblia dice que Él lo llena todo en todo. Dice que Él creó todas las cosas por Él y para Él. En Él subsisten, por Él fueron creadas. Que Él lo llena todo en todo. Sean tronos, sean dominios, sean potestades. Lo que se ve, lo que no se ve. Imagínense ustedes, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, Dios lo llena todo. Entonces, la omnipresencia de Dios abarca la infinidad. Escuchen bien lo que estoy diciendo, hermano. Lo que se ve y lo que no se ve. Y cuando me refiero a lo que se ve, me refiero a todo lo creado. Y cuando me refiero a lo que no se ve, me refiero a todo lo creado que no se ve. Porque la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Entonces Dios abarca la infinidad, la interminabilidad de las cosas o de todo lo existente. Desde todo lo existente, Dios es inacabable. Si ahora todo dejara de existir y Dios te permitiera la posibilidad de caminar durante toda una eternidad en Él, porque solamente existiera Él y nada más existiera, tú nunca ibas, y te diera la capacidad de trasladarte de un lugar a otro, tú nunca ibas a terminar de caminar en Dios. Es lo que quiero que entiendas. Nunca ibas a terminar de caminar de Dios, en Dios, o de trasladarte de un lado a otro en Dios, porque Dios es infinito en todos los sentidos. Dios, su fuerza, su poder es infinito en todos los sentidos. Dios se limita a hacer cosas porque es santo, puro, justo. Lo que quiero que entiendas es lo siguiente. No podemos ver un principio en la creación de Dios o en la existencia de Dios como lo vería el ser humano, porque el ser humano tiene un principio y tiene un fin en esta vida material, pero sin embargo cuando hablamos de sempiternidad, su alma sigue en existencia.
y ya sea para cuando resucite o para después de muerto, sea para condenación, sea para salvación, su alma sigue en existencia en un mundo espiritual. Es la realidad. Pero escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando tienes una fuerza inacabable, cuando tienes un poder inacabable, o que no se ajusta o que es refrenado por algo, o que se ve incapacitado por algo, o que es limitado por algo, es lo que quiero que entiendas. Entonces no podemos dudar acerca de la eternidad de Dios. No podemos ver a Dios como un ser finito, o no podemos ver a Dios como un ser que tiene principio, porque vemos al ser humano que tiene un principio, porque vemos el universo que tiene un principio. O sea, a Dios tú no lo puedes poner en la escala de lo creado, porque todas las cosas salen de Él. O sea, todas las cosas salen de la fuente, proceden de la fuente. Entonces, los principios o las características del principio de todas las cosas, tú no lo puedes aplicar a la persona o a la divinidad, porque todo tiene un principio, porque la causa y el efecto que produce eso es Dios, es la fuente, el arjé de todas las cosas, la fuente de donde proceden todas las cosas. Entonces, si Dios crea y si todo tuvo un principio, lo que se ve y lo que no se ve, no podemos de ningún modo adjudicar, escúchenme lo que estoy diciendo, adjudicar un principio a Dios. ¿Por qué? Porque las leyes de la existencia, o las leyes de la creación, o las leyes de un principio, o de lo que rige el principio de todas las cosas, tuvo origen por la causa y el efecto, por una causa y un efecto que se dio por una decisión que tomó Dios de hacer todas las cosas, por la manifestación de su poder y por la manifestación de su gloria, y a punto tal de darle una existencia a todo lo que vemos. Entonces, a Dios no lo podemos poner en esa escala por el simple hecho de que Él es el porqué de la existencia de todas las cosas, ¿no, verdad? Entonces no podemos decir que Dios tenga un principio, porque en la divinidad fueron creadas todas las cosas. Si por un momento leamos lo que dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, versículos 15 y 16, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ojo con la palabra primogénito aquí, porque hay muchos que toman este texto para decir que fue lo primero creado, pero para nada tiene que ver absolutamente. Amén. Ahí la palabra es prototokos, ¿no? Y no es otra palabra que es muy similar en el griego. Amén. Y entonces esta palabra habla de la supremacía que tiene el verbo, o Jesús en este caso, sobre toda la creación. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Volvemos a leer de nuevo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces, es
una clara evidencia, este pasaje nos da la suficiente información para entender y comprender de que si en Dios fueron creadas todas las cosas, si en Dios subsisten todas las cosas y todas las cosas se sostienen por el poder de su palabra, por el decreto de su palabra, conforme al diseño que hizo Dios para la creación, para la, para la existencia del ser humano. Tenemos que tener en cuenta esto, hermano, de que no podemos buscar fuera de la divinidad el origen o la existencia o un principio o las respuestas que queremos obtener acerca de que dio origen a la divinidad o si tuvo un origen en la divinidad, precisamente porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y la naturaleza de Dios es totalmente distinta a la naturaleza y el diseño por medio de leyes conforme a los decretos que Él estableció para la creación son totalmente distintos. Todas las cosas hoy en día se deterioran, terminan, tienen un principio y tienen un final, se corrompen, y es precisamente a causa de que también por causa del pecado del ser humano la tierra fue sujeta a maldición, pero aún así la materia y todo lo creado tiene dado un término producto de que tiende a desaparecer. Pero en el caso de Dios no es igual. O sea, hay leyes que rigen la existencialidad por causa de un decreto que Dios dio, conforme a un diseño que él estableció y a un concepto racional, un concepto lógico que Dios dio para la existencialidad de todo lo creado, ¿no es verdad? Y para todo aquello que hoy en día vemos si existe, ¿no es verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que todo lo que vemos y todo lo que nos afecta conforme al medio ambiente que nos rodea tiene un principio, se deteriora. Y no solamente se deteriora, sino que tiene un término, producto de que así lo estableció Dios. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo más, y no es más que el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Ahora, ¿cómo podemos ver que Dios no está sujeto al tiempo? El tiempo, precisamente, incide directamente en la afinidad y en el término de todas las cosas. Incide directamente. A muchos de nosotros nos mueve por causalidades y por una causa y un efecto. La razón, en nuestra razón se crea un patrón de percepción y de concepción a la hora de analizar y de entender y de comprender que por causa de que todo tiene un término y de que todo tiene un principio, es bien importante el tiempo para nosotros. Pero ya el tiempo no sería tan importante si tú fueras eterno, ¿no verdad? Ahora, esto no, escuchen bien lo que te estoy diciendo, esto no afecta a Dios porque por causa de las leyes que Él estableció, por causa de los decretos que Él estableció, Él no puede sustentar algo a causa de las leyes y del diseño que Él creó e ideó para que en un momento determinado algo que está en existencia deje de existir. Ya háblese de materia y de todo aquello que vemos, ¿no es verdad? Entonces, Él no está sujeto al tiempo precisamente porque todas las cosas que hoy en día vemos que tuvieron un principio, conforme hablando desde el punto de vista de creacionismo, todas esas cosas en Él subsisten y en Él fueron creadas. Más sin embargo, el tiempo no es más que una unidad de medida establecida por causa del ser humano a causa, y cuando hablamos de esto, a causa
de la luz, del espacio, del calor, de todo aquello que puede generar como en nuestra conciencia una unidad de medida para establecer ciertos parámetros en la mente del ser humano a causa de nuestra finita existencia material, ¿no? ¿Verdad? Porque el ser humano fue creado y es sempiterno. Cuando hablamos de sempiternidad, hablamos no solamente, no hablamos de su existencia, y cuando hablamos de su existencia, hablamos de la materia por la que es compuesta, de la materia orgánica que es compuesta el ser humano, sino hablamos de su esencia espiritual, tanto del alma como del espíritu, ¿no? ¿Verdad? Esto trae como consecuencia de que podamos entender de que la sempiternidad tuvo un principio, o sea, habla de que hay un principio en este concepto, pero que no hay un final. Para el alma del ser humano, cuando el ser humano llega a la existencia, o sea, en ese mismo instante, Dios le permitió, le dio de su espíritu, pero no solamente eso, sino que el alma llegue a existencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice la Biblia que Él forma el espíritu del ser humano en Él. Ahora, esto tenemos que tenerlo en cuenta para que podamos entender y comprender estos aspectos, ¿no? ¿Verdad? El tiempo no afecta a Dios porque Dios crea desde el punto de vista del diseño de la existencialidad de las cosas. Dios dio decreto y mandamiento para que todo aquello que pueda afectar en la creación a la otra misma creación, a punto de darle un término, amén, esto suceda y se deteriore, se corrompa o se destruya, ¿no? ¿Verdad? Ahora, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para llegar a entender y comprender de que Dios conforme a este diseño, conforme a estos decretos, estos principios que rigen las leyes de la creación, Él los dio para que Él sustente todas las cosas hasta que el término de todas las cosas por una causa y un efecto suceda conforme a lo decretado. Ahora, esto tenemos que verlo desde un punto de vista en que en Él subsiste todas las cosas, en Él fueron creadas, pero esa finita existencia no podemos verla desde, no podemos compararla con, aunque haya longevidad o aunque haya una cierta existencia de cierto objeto, de cierta cosa creada que perdure por mucho tiempo, y esto nos ayuda a entender y comprender de que Dios no es afectado por nada de esto, sino porque esos son principios, decretos, estatutos, mandamientos, ordenanzas que Él dio para establecer este diseño existencial de las cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tenemos que verlo desde este punto de vista. El tiempo no afecta a Dios precisamente porque este diseño de la creación conforme a la luz y a la hora de nosotros establecer un parámetro de medida a lo largo de en que nosotros nos conducimos en el espacio o a lo largo de nuestra vida, aunque seamos seres eternos, porque Dios creó al ser humano para que tomara del árbol de la vida, no para que tomara del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios tuvo que sacar los huertos del Edén para que no vivieran eternamente. Es lo que recoge la palabra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto, ¿para qué hago este breve señalamiento, esta breve explicación? Precisamente porque el tiempo es por causa de una ley, y es lo que conocemos en la física como la termodinámica de un espacio, de un calor, del espacio, del calor, de algo que sucede, amén, progresivamente, amén, y por causa del diseño de la existencialidad de las cosas, amén. Entonces, el tiempo no nos preocupara tanto a nosotros si nosotros tuviéramos el vigor, tuviéramos la fuerza y tuviéramos la infinidad de Dios. Ahora, a Dios no lo sujeta nada a esto precisamente porque en Él,
O sea, porque en Él no, porque Él en su ser, en sus características, conforme a la naturaleza de Dios, o sea, estamos hablando de la naturaleza de Dios, de quién es Dios, de la sustancia divina, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ver, tenemos que analizar y tenemos que comprender las cosas de otra manera. Amén. Entonces, esto para que tengan una idea, para que tengan una comprensión aún más detallada acerca del asunto, precisamente porque cuando hablamos de Dios hablamos de infinidad, ¿no? ¿Verdad? En todo su ser, en toda su extensión, porque en Dios no hay una fuerza limitada, no hay un poder ilimitado, no hay algo que lo sujete a cambio, porque Dios es inmutable, o no hay algo que pueda hacer cambiar a Dios en su esencia, tanto en las características que posee, en su poder ilimitado, en su fuerza inacabable, en su poder, en su omnisciencia, su omnipresencia, amén, en su inteligencia, por decirlo así, o en su comprensión de todas las cosas y su conocimiento de todas las cosas, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas. Entonces todas las cosas son, como dice la Escritura, sustentadas por el poder de su palabra. Todas las cosas en Él subsisten y en Él fueron criados. Si queremos hacer esta búsqueda, tenemos que hacerla viendo quién es Dios, cómo es Dios. Amén. Y esto solamente lo podemos encontrar en su naturaleza y en las características intrínsecas de la divinidad. Amén. Amén. Escuchen bien, todas las cosas las vemos desde un punto totalmente distinto porque su naturaleza es totalmente distinta a lo creado, sea lo que se ve y sea lo que no se ve. Entonces, si debemos encontrar el origen de la existencia de Dios o el porqué de la eternidad de Dios, debemos ver todas las cosas en Dios. No lo podemos ver externamente, fuera de Dios. No pudo haber una causa y un origen y un efecto fuera de Dios. Tuvo que haber sido en Dios, en la divinidad y en todo. Y pónganse a pensar lo que estoy diciendo. La causa, el origen y el efecto, si Dios fuera creado, que es absurdo verlo, tendríamos que encontrarlo en Dios. Y es que en Dios no vas a encontrar nada, absolutamente, que responda a la pregunta de la finita existencia de Dios, de una finita existencia de Dios, sino en la infinita. Vas a encontrar razones totalmente apelables en un juicio donde tú vas a determinar que Dios es infinito por el simple hecho de que en Dios no vas a encontrar nada que responda a la finidad, o a lo finito, sino a lo infinito. Entonces vas a decir, Dios es eterno. Entonces, explico. ¿Cómo yo llegué a esta conclusión? Y todo esto respaldado por la palabra. Yo estoy hablando nada que no sea, hermano. Eso está en la Biblia. ¿Cómo yo llegué a esta conclusión? Si todas las cosas proceden de Dios, lo que se ve, lo que no se ve, y Él lo llena todo en todo, y Él lo sostiene todo con el poder de su palabra, y lo sostiene todo por decreto, por mandamiento que Dios y por la manifestación del poder de Dios trajo las cosas de existencia, y hoy en día las cosas permanecen en orden para que sea propicia la vida del ser humano. Entonces, en Dios, escuchen bien, no podemos encontrar nada absolutamente que responda a la finidad, sino a la infinidad. Explico una vez más. El ser humano, vamos a hablar de Adán, no vamos a hablar del ser humano caído ahora. No vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Adán. Dios lo crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Tenía totalmente comunión con Dios, no estaba separado de Dios. Pero la Biblia por ningún lado dice que le dio dones de poder a Adán
como por ejemplo tienen los ángeles, porque en los ángeles sí hay poder para cumplir con ciertas y determinadas funciones que les son delegadas por Dios a los ángeles. Explico un momento. Explico por un momento. El ser humano entiende y comprende las cosas partiendo desde un punto de vista de las cosas que hay en el ser humano. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, no tenía el conocimiento del bien y del mal. Ojo con lo que estoy diciendo. No tenía conocimiento del bien y mal, mas sin embargo peca por la decisión que toma, porque vio codiciable el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y mal responde a una naturaleza caída, donde hay una fragilidad en tu ser carnal a punto de tal de tú no dominarte, porque tienes esa debilidad carnal y procedes a cometer, procedes inadecuadamente y no conforme a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ese es el conocimiento del bien y el mal. Pero no significa absolutamente que tú no te podías equivocar, porque entonces Dios no te crearía como un agente libre moral. Entonces, en Adán hubo equivocaciones. En Luzbel, dice que era perfecto en todos sus caminos, hubo equivocaciones al punto tal de que trajo la desobediencia de muchos, y ya realmente él ha sido juzgado, dice la escritura, y será echado al lado del fuego y azufre, como dice la escritura. Pero bueno, a lo que me refiero es que todas las cosas fuera de Dios están sujetas a error, están sujetas a corrupción, porque dice la Biblia incluso en el libro de los Hebreos que arriba en el cielo las cosas se purifican con una mejor sangre, hablando de la sangre de Cristo en el santuario no hecho de más. Imagínense ustedes qué clase de problema es. Entonces, lo que tenemos que entender acerca de todo esto es que la respuesta tenemos que encontrarla en Dios, no fuera de Dios. Que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces vamos a buscar dentro de Dios a ver qué podemos encontrar. Nada podemos encontrar que responde a la infinidad, a la afinidad de Dios, sino a la infinidad. Dios es infinito. A un principio de no, porque es que hay una perfección a punto tal de que, y hay tanto poder en Dios, hay un poder infinito en Dios, es ilimitado Dios en todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Bien, seguimos hablando con respecto a lo que estamos hablando con respecto al ser humano. Si ahora el mal me afecta a mí, como afectó a Adán, si el mal me afecta a mí y yo tomé decisiones incorrectas, aún Adán cuando no tenía esa naturaleza caída, eso en Dios no sucede, precisamente porque Dios, el conocimiento del Santísimo, dice la Biblia, es la inteligencia. Dios tiene inteligencia infinita, hermano. O sea, imagínense usted, el diseño de la creación y el diseño de todas las cosas estuvieron en la mente de Dios, están en la mente de Dios desde la eternidad. Entonces, tenemos que verlo y partiendo desde este punto de vista. Escuchen, el ser humano tiene su limitado conocimiento y está súper adjudicado a la limitancia que hay en él. Explico. Si yo cometo un error ahora, esa corrupción en mí, esa debilidad carnal que hay en mí, habla de imperfección. Y lo que tú sientes en ti crea, desde un punto de vista introspectivo, en ti, en tu persona, crea cierto conocimiento o cierta percepción de que todo es imperfecto, producto de que tú no tienes la capacidad para poder ajustarte
a una ética y a un conjunto de reglas o a un conjunto de mandatos, preceptos, estatutos y mandamientos, donde tú puedas responder con total integridad y con total santidad. Entonces, piensa en esto por un momento. Nosotros encontramos, producto de nuestra incapacidad moral, producto de nuestra debilidad, fragilidad y nuestra leve existencia, producto de que en nosotros esa limitancia y en nuestra percepción de las cosas, producto de la fragilidad que hay en nosotros, encontramos que hay un principio y que hay un final. Esto tiene que ver con la moral, también tiene que ver con la moral, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios entiende y comprende es perfecto, santo, puro, apartado a amar en todos los sentidos. Mas sin embargo nosotros no. Entonces, Dios en un momento determinado dio mandamiento y dijo que el ser humano ya no iba a vivir toda esa cantidad de tiempo, sino que por causa de la maldad y de todas las cosas que sucedieron en Génesis, Dios determinó que la edad del ser humano fuera 120 años, y eso hoy en día es lo que vive el ser humano. Algunos dicen que los Salmos dice que hasta los más robustos 80, pero la realidad no es esa. La realidad es que lo que Dios determinó, según lo que recoge la Escritura, es 120 años. Es lo que dice la Biblia. Y hoy en día el ser humano que más ha vivido, yo creo que muy pocos han sobrepasado esa edad. Muy pocos los hay, uno contado con los dedos. Pero precisamente porque, hermano, le queremos hallar el principio a Dios, porque no tenemos un pensamiento, no tenemos la mente de Dios. Entonces, y eso habla de las personas que no son creyentes. Porque si nosotros por un momento, esto lo entiendo yo, porque yo pude vivir a Dios en una experiencia que tuve con Él, en una visión que yo tuve, pude vivir a Dios como es Dios, en toda su infinidad. Yo pude percibir toda la fuerza de Dios, todo el amor de Dios, todo el gozo, toda la alegría, o sea, todo lo que enseña la Escritura acerca de Dios. Entendí por qué Dios es inmutable, porque yo sentí todo eso en mí, no que yo fuera, sino que Él me permitió sentir todo eso. Entonces entendí que Dios es eterno. Es la realidad de que Dios tiene esa posibilidad de ser eterno, producto de que Dios es infinito. Ahora, si entendemos esto, podemos llegar a comprender de que las leyes del creacionismo, o de lo que Dios estableció y decretó para todas las cosas existentes, no tienen que ver nada absolutamente con lo que responde a la forma intrínseca de la divinidad de lo que Dios es. No tiene nada que ver absolutamente. Entonces debemos entender y comprender a Dios de otra manera. Debemos entender la existencia y la eternidad de Dios de otra manera, desde el punto de vista de cómo es Él, de cómo piensa, donde hay total poder para hacer cualquier cosa. Debemos verlo desde ese punto de vista. Y como no le podemos dar respuesta desde la perspectiva humana, tenemos que tratar de darle respuesta desde quién es Dios, desde cómo es Dios y qué hay en la persona de Dios, a punto de que podamos entender y comprender si es eterno o no es eterno. Y es que en Dios no vas a encontrar nada de que te hable de finidad, sino de infinidad. Ahora, ¿tiene sentido para el ser humano que no comprende estas cosas, que Dios tuvo que tener un principio? Sí. Para el ser humano común que no entiende estas cosas, claro, por supuesto. Pero para la mente espiritual, ¿tiene sentido? Absolutamente no, tiene sentido. Y ese es el problema. Porque es que todo lo que ve el ser humano, todo lo que percibe el ser humano es creación, principio, deterioro, corrupción, pudrición, que tiene que ver mucho con la palabra corrupción que recoge la Biblia en el español, muerte, inexistencia,
desde el punto de vista material. Amén. Todas las cosas son entendidas y comprendidas desde un punto de vista en que todo tiene un principio y todo tiene un final, porque así fue el diseño de Dios. ¿Okay? Vemos este patrón que se repite una y otra vez. Esto cabe en la mente de un ser humano común, pero no cabe en la mente de una persona que tenga una mente espiritual. Entonces, las leyes de un principio fuera de Dios, para una mente humana que no tiene el conocimiento, que no tiene la mente de Cristo, tiene sentido. Para una mente espiritual que ha conocido a Dios y que conoce la teología y que conoce quién es Dios, no tiene sentido. Entonces, las leyes de un principio, y analizando la divinidad en cómo es intrínsecamente, en sus características, no tiene sentido el principio, no tiene un principio, no tiene sentido el principio, ni tiene sentido un final. Es así. Porque si Dios es inmutable, no cambia. Si Dios es todopoderoso, si Dios, sus fuerzas son inacabables, para que ya no haya un receso, no haya una inexistencia, no haya una muerte, no haya, si no hay ningún tipo de debilidad, Dios nunca ha dejado de ser, siempre ha sido. Entonces, tenemos que verlo desde esta perspectiva y desde este punto de vista. Imagínense ustedes. No, pero es que Dios pudo haber tenido un principio y desde ese momento ya Él empezó a hacer y ya tuvo esas características. Pues no tendría sentido, porque entonces sobre Dios hubiera alguien que tuviera dominio, o hubiera alguien que tuviera pudiera ejercer dominio o pudiera ejercer control, y no tiene sentido. No, es que el problema es que sí, pero Dios tiene que tener un final. Entonces Dios no sería inmutable, cambiaría, y eso traería como consecuencia que Dios deje de ser, y Dios nunca deja de ser. Uno de los nombres de Dios es Yehoví o Jehová, yo soy el que soy, yo fui el que fui y yo soy el que seré. En otras palabras, lo que significa eso es que yo fui el que fui y soy el que, y seré el que seré, y como mismo está diciendo eso, tiene que decir yo soy el que soy. El eterno presente, el eterno pasado que fue como era, y el eterno futuro que va a ser como está haciendo y como fue. Ya, así, para que lo entienda cómo es la historia. Para que entienda cómo es la historia. Entonces, no podemos ver a Dios como un ser que tiene un principio. Escuchen bien, precisamente porque en Él no podemos encontrar finidad, sino infinidad. ¿Entiendes? Solamente en Dios podemos encontrar infinidad. No podemos ver que Dios tenga un origen por una causa y efecto, porque entonces algo puede ejercer control sobre Dios. Algo puede tener. No, pero entonces fue creado, pero ya después nada puede ejercer dominio y control sobre Dios, porque ya fue creado así, tan poderoso infinitamente, que está en todo lugar, que lo sabe todo. Y entonces, eso que le dio origen y efecto a Dios, ¿qué cosa fue? Porque es que no tiene sentido tampoco. Porque si nos ponemos a analizar y a pensar, escuchen bien lo que estoy diciendo, si nos ponemos a analizar y a pensar, eso que dio origen supuestamente en la mente de la persona que no entiende las cosas de Dios, eso que dio origen y efecto a Dios, ¿por qué lo crea así? ¿Y cómo lo puede crear así si después eso que dio origen y efecto
que dio origen y que trajo como consecuencia el efecto de la existencia de Dios, mejor dicho, eso trae como consecuencia de que ya ese ser, o eso que trajo como consecuencia, o sea, pudiera dar a luz o pudiera dar existencia a un ser como Dios, no tiene sentido tampoco. El papá de Dios, un ejemplo, o el papá de o la fuerza o no tiene sentido, porque tendría que ser una divinidad idéntica a Dios, y no tiene sentido que así sea. ¿Por qué? Porque es que no hace falta más dioses. Porque ¿para qué tú quieres más dioses si nos ponemos a pensar? Dios es tan poderoso que Dios no le hace falta otro compinche. O sea, ¿cuál es el propósito de la existencia de Dios si no le hace falta otro compinche? Nada, ya me cansé de ser Dios, voy a crear otro Dios para que entonces sea Él. No, si es que Dios no se cansa, Dios no se frustra, Dios no se... Entonces, hermano, mira, lo mejor que puedes hacer es creer en la eternidad de Dios. Tú que no crees en nada, que no comprendes a Dios, lo mejor que puedes hacer es creer en la eternidad de Dios. Esa es la realidad. Esa es mi pequeña plática, ¿eh? Amén, porque tengo muchos, por así decirlo, muchos puntos que tocar con respecto a este tema, viéndolo desde un punto de vista antropológico, pero también viéndolo desde un punto de vista teológico, en todo lo que se refiere a la persona o a la divinidad, a las tres personas de la Trinidad y a la divinidad. Nosotros buscamos un origen, una causa que trajo como consecuencia un efecto. ¿Pero por qué? Porque en nosotros hay finidad, no hay infinidad. ¿Entienden lo que me refiero? Entonces, si Dios creó todas las cosas por Él y para Él, y en Él subsisten y lo llena todo, en todo, y aún más allá de lo que no existe, ahí está Dios, hermano. Ya, vamos a ponernos, vamos a pensar vamos a pensar por un momento, vamos a ir más allá. En el mundo espiritual, de aquí a aquí, esta es la existencia en el mundo espiritual. Y en el mundo material, de aquí a aquí, esta es la existencia del mundo material. Que de aquí a aquí, en el mundo material, nadie puede llegar. O sea, nosotros somos tan pequeños, somos tan insignificantes, que yo creo que ni a Marte podemos llegar nosotros. Nos metemos tremenda cantidad de tiempo para llegar a Marte o para llegar a la Luna. Entonces, piensen por un momento, de aquí a aquí en el mundo espiritual y de aquí a aquí en el mundo material, ¿verdad? Bueno, por fuera de todo eso, de manera infinita, se encuentra ahí, donde no hay nada, donde no existe nada, porque cuando tú sales para el espacio, ahí existe. Escuche, el espacio existe, y esto que Dios llamó a existencia por mandato y por la manifestación de su poder y por diseño de Dios en un momento muy específico. Amén. Como lo recoge el Génesis. Bereshit bara Elohim Shamayim ve'et ha'ere. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de qué? Del espacio, la materia, la luz, el calor, todo lo que tenga que ver con este mundo material. Amén. Ahora, en el principio creó, bara, crear de la nada, de donde no existe nada, Dios creó, y Dios llamó a existencia. Bereshit bara Elohim, dioses, hablando de la Trinidad, porque la palabra Elohim, esa terminación in, habla de plural. Hashamayim, los cielos, Shamayim, los cielos,
dicen por ahí los expertos en hebreo. Yo no sé, yo no soy muy experto en el tema, pero que la unión de dos palabras, Esh y Ayim, es lo que dio lugar a la palabra en hebreo Shamayim, que es cielos, y es el origen de Esh y Ayim, fuego y agua. Yo no sé mucho, pero bueno, los expertos en hebreo dicen eso, del hebreo. Yo lo que sí comprendo y entiendo que es lo que debemos saber nosotros los maestros para poder ministrar, que ya con eso es suficiente. Debemos ir a la etimología de la palabra, ¿no? ¿Verdad? Debemos estudiar, debemos ver, amén, pero realmente eso solamente tú lo comprendes cuando estudias, por supuesto. Yo estudié y dice que es la unión de esas palabras, fuego y agua, Esh y Aim. Amén. Entonces, Beet Jaere, la tierra, que procede del agua y por el agua subsiste. Todo tiene un origen. Las cosas que se ven y las cosas que no se ven. El mundo espiritual fue creado por Dios. Y aún en el lugar donde no existe nada, en la nada Dios está, hermano. Porque Dios es infinito. Dios no tiene principio, y no tiene un principio ni tiene un final. ¿Entendieron? Omnipresencia. Omni significa que tiene la capacidad de estar en todo lugar, aún en la nada. Porque ya ahí solamente estaría Dios. Porque por eso pudo llamar existencia cuando no existía nada. Cuando solamente lo que existía era la nada. ¿Entendieron? Bien. Pues entonces debemos ver a Dios de una manera desde una perspectiva totalmente distinta. No tiene sentido de que otro Dios haya creado a Dios. Para nada. En la mente y en los planes de Dios. No, voy a descansar ahora. Jehová, vamos a suponer que eran tres dioses que existían. O sea, esto es metiendo tú en tu mente historias o inventando para tú darle sentido a las cosas. Yo estoy hablando desde el punto de vista ya desde un pensamiento totalmente más elevado, conforme al conocimiento que nosotros recibimos de la santa palabra de Dios. Amén. Pero estamos tratando de hacernos preguntas. Eso no está mal, siempre y cuando tu fe no se desvíe porque tienes comezón de oír y de empezar a hablar barrabasadas por ahí. Tú te puedes hacer preguntas en tu mente, pero siempre tienes que creer en lo que enseña la Biblia, que eso es lo que debemos hacer nosotros. Amén. Pero bueno, vamos a expandir el conocimiento. Vamos a suponer que eran 3 dioses, o 4, 5, 6 dioses. Y ahora le toca el turno a Yud-Heh-Vah-Heh. Y hace en la eternidad pasada le tocó a Yuchopra Pampicho Chuchín. Ejemplo que pongo. No sé, porque no sé qué otro nombre. Y porque estamos hablando en hebreo, su nombre en hebreo. Pero ¿cómo será en el idioma de Dios? Ahí sí verdaderamente va a hablar de, o sea, Dios como que hay un término teológico que se usa para esto y habla acerca de que Dios ajustó su pensamiento conforme a la capacidad que tiene el ser humano para la comprensión del ser humano. Pero estoy hablando un ejemplo hipotético. Ese era su nombre, el nombre, suponiendo que así fuera. Eso es absurdo, hermano, lo que estoy diciendo, pero para que ustedes se llamaba así. Póngale el nombre que usted quiera. No tiene sentido, hermano, que haya una asociación o que haya un descanso, porque es que Dios no tiene que descansar, hermano. No es lo que dice la palabra, que Dios descansó de toda la creación, pero dice Jesús que hasta ahora mi Padre trabaja. Dios nunca dejaba de trabajar, porque es que Dios no necesita descansar, porque su fuerza es inacabable. El ser humano es inacabable. El ser humano se agota. El ser humano se deteriora. El ser humano
en un momento muy determinado puede llegar a perecer, puede llegar a estar postrado porque cesa en todas sus labores, porque no puede, no tiene, no hay fuerzas. Pero Dios no. Con Dios no hay, con Dios no hay invento. Hermano, yo oro al Padre y ruego al Padre para que tengas un encuentro con Dios como lo tuve yo. Amén. Para que llegues a entender y a comprender quién es Dios, cómo es Dios. Yo no lo vi, pero cuando tuve ese encuentro con Él, estuve en esa visión y su presencia me llenó de una manera totalmente distinta a como nosotros la percibimos hoy en día. Hermano, tremendo. Dios no tiene explicación. O sea, Dios nos explicó quién es Él por medio de la palabra, sí, pero cuando tú vas a expresar el placer, lo que es ser Dios, lo que es estar en Dios de esa manera, o lo que es percibir a Dios de esa manera, porque Dios te está haciendo partícipe de quién es Él, de cómo es Él internamente, de las características de mi hermano. Es tremendo, hermano, es tremendo. Yo me sentía un estado de placer, de fuerza infinita, de vigor inacabable, de amor, de gozo, alegría, de un placer y un estado de sensación y emocional y de placer, pero de que no se explica. Porque es que no hay sensación humana, ni hay sensación externa, o no hay nada que pueda explicar en esta creación quién es Dios. Por eso no podemos encontrar la respuesta aquí, hermano. en esta dimensión debemos encontrar respuesta en Dios para este asunto. ¿Cómo vamos a encontrar la respuesta fuera de Dios? Si fuera de Dios todo lo que existe, en un momento muy determinado este mundo material puede acabar, puede perecer, puede terminar. Yo pienso de que la carta del apóstol Pedro habla claramente acerca de esto, ¿verdad? Y pienso también que esto va a traer como consecuencia de que esos cielos nuevos y tierra nueva hablan de un mejor hábitat para el ser humano, donde puedes tener una estrecha comunión íntima con Dios, que eso es lo que importa. Aquí no importa, hermano, yo soy sincero, aquí no importa cómo explicar desde un punto teológico, desde un punto de vista los secretos y los misterios de la Biblia. Eso no importa, hermano. Eso es simplemente para que las personas dejen de estarse haciendo preguntas absurdas y dejen de lidiar con estas interrogantes que no hayan, con las que no hayan, de las que no hayan respuestas en su mente, para que en un momento muy determinado puedan de una manera contundente darle respuesta a estas interrogantes y ya se acabe la problemática acerca de que Dios tuvo un principio y Dios va a tener un final. A Dios lo crearon, ya se acaba eso. Pero sin más, Dios me lo bendiga y que la paz